Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Por Timothy Keller. 2. La victoria del cristianismo. Cuando el cielo le dará una gran responsabilidad a alguien, primero hace que su mente aguante el sufrimiento. Hace que sus tendones y huesos experimenten trabajos y que su cuerpo sufra hambre. Le inflige pobreza y derriba todo lo que intenta construir. De esta forma, el cielo estimula su mente, estabiliza su temperamento y desarrolla sus puntos débiles. El libro de Mencio. Hemos visto cómo las diferentes sociedades equipan a sus miembros para enfrentar el sufrimiento. Después de ver cómo las diferentes culturas han hecho esto, ahora examinaremos cómo esto se ha desarrollado en diferentes siglos, particularmente en Occidente. Filosofía para salvar la piel. El autor clásico Cicerón argumentó que la principal tarea de la filosofía es enseñarnos cómo enfrentar la muerte. El hecho de la mortalidad y la muerte, dice Cicerón, necesariamente crea temores, deseos incumplidos y tristeza. El propósito de la filosofía es aliviar a las personas de estas cosas, proporcionarles una manera de cuidar al alma que los agobia. Y así, la filosofía permite y requiere que uno se convierta en su propio médico espiritual. El filósofo francés contemporáneo Luc Ferry no cree que la definición de filosofía de Cicerón pueda mejorarse. Uno no filosofa para entretenerse, ni siquiera para comprender mejor el mundo. Pero a veces literalmente para salvar la piel. Vivir bien la vida depende de aprender a vencer nuestros temores de los diversos rostros de la muerte, así como del aburrimiento, la sensación del tiempo deslizándose. Tal vez la verdad más terrible debemos enfrentar es que inevitablemente seremos separados de todos aquellos que amamos. Ferry pregunta, ¿qué deseamos por encima de todo? Debe ser entendido y amado en lugar de estar solo, y por lo tanto, sobre todo, no morir ni dejar que nuestros seres queridos mueran en nosotros. Ferry sabe que muchas personas seculares de hoy, como lo hicieron Epicuro y otros pensadores de la antigüedad, argumentan que la muerte no debería pensárselo dos veces. Simplemente es el final de la vida, dicen. Cuando mueres, simplemente no existes, no sabes nada, no estás cerca para preocuparte, ¿por qué entonces? ¿Te molestarías con un problema tan sin sentido? Pero Ferry responde que esta línea de razonamiento es demasiado brutal para ser honesto. ¿Qué es lo que principalmente le da sentido a tu vida? No se trata de relaciones con personas que amas. ¿De verdad puedes decir honestamente que no temes un estado futuro que te despoje de todo lo que atesoras ahora? Sus seres queridos significan tan poco para usted que no le importa separarse de ellos para siempre. Pero esta pérdida de lo que da sentido a la vida comienza incluso antes de morir nosotros mismos. La irreversibilidad de las cosas es un tipo de muerte en el corazón de la vida. Esto es lo que con razón llamamos maldad y sufrimiento. Y Ferry concluye que las personas honestas deben admitir que la muerte y todas sus consecuencias son un enorme problema humano. Tal vez el problema. Para vivir bien y libremente, capaces de gozar y amar, debemos aprender a vencer el miedo terrible e inevitable de estas pérdidas irreversibles. Los antiguos filósofos griegos creían que el verdadero propósito de la filosofía era descubrir cómo enfrentar bien el mal, el sufrimiento y la muerte. De hecho, Ferry argumenta que solo la filosofía o la religión pueden ayudarnos a lidiar con el dolor y la muerte. ¿Por qué? El sufrimiento quita los amores, las alegrías y las comodidades en las que confiamos para dar sentido a la vida. ¿Cómo podemos mantener nuestro aplomo, o incluso nuestra paz y alegría, cuando eso sucede? La respuesta es que podemos hacer eso solo si localizamos nuestro significado en cosas que no pueden ser tocadas por la muerte. Pero eso significa ubicar las respuestas a las preguntas, ¿para qué sirve la vida humana? ¿Y qué debería pasar el tiempo haciendo aquí? En cosas que el sufrimiento no puede destruir. Eso solo puede hacerse por filosofía o religión. Es un error, concluye, creer que la psicología moderna, por ejemplo, puede sustituir este proceso.
Ferri, que no es un hombre religioso, sabe que se está burlando de la cosmovisión secular en este punto, pero insiste en que la ciencia no puede ayudarnos con el sufrimiento, porque no puede ayudarnos a encontrar un propósito. La ciencia puede decirnos qué es, pero nunca lo que debería ser. Eso implica filosofía y fe. Sin embargo, sin determinar estos problemas, no podemos manejar la dureza de la vida. Y así, cada etapa de la historia ha ofrecido a los pacientes su propia literatura de consolación para entrenarlos y ayudarlos en sus pruebas y pérdidas. Examinaremos 3 épocas de la historia occidental, la antigua, la medieval y la moderna, y cómo cada uno trató de hacer esto. Salvación a través de la razón. Tal vez la escuela más influyente de la filosofía griega fue la de los estoicos. 6.0 Los estoicos creían que el universo tiene una estructura racional divina llamada logos. No creían que el universo estuviera compuesto estrictamente de materia física, pero tampoco creían que el universo tenía un Dios en el sentido de un Dios personal que lo creó y trascendió. Más bien, el universo era divino, bello, bien estructurado, y tenía un orden que era racional y capaz de ser percibido por nuestra razón. Creían, por lo tanto, que había absolutos, morales, justos modos de comportamiento que estaban de acuerdo con el orden del universo, así como formas de vida erróneas que iban contra su propio peso. Estos podrían deducirse e inferirse de lo que pudimos ver del mundo. A pesar de los tiempos aparentemente caóticos y los lugares desordenados, el universo era, en esencia, armonioso, con todas las cosas ocupando el lugar que les correspondía y cumpliendo el papel o la tarea que les correspondía. Para los estoicos, entonces, la tarea de nuestra mente y razón humanas era percibir y alinearnos con el orden del mundo. Y esto significaba enfrentar la muerte y el sufrimiento de 3 maneras. La primera manera significaba aceptar los inesperados giros y vueltas del destino como el trabajo providencial y benéfico de Dios. Si el universo mismo es divino, racional y perfectamente ordenado, entonces vivir de acuerdo con el universo significaba abrazar por completo lo que sea que el mundo te haya enviado. Para los estoicos, la buena vida es una vida despojada de esperanzas y temores. En otras palabras, una vida reconciliada con lo que es el caso, una vida que acepta el mundo tal como es. La segunda forma fue darle a la razón preeminencia sobre la emoción y aprender a evitar demasiado apego por cualquier cosa en la vida, ya que de ahí proviene el dolor abrumador del sufrimiento. Un erudito resume bien este principio. Significó, a través del ejercicio de la razón, volverse indiferente a todas las cosas que excedieron el alcance. El alma tuvo que expulsar o suprimir las emociones fuertes. Por ejemplo, en los discursos de Epicteto, el filósofo les dice a sus alumnos: la principal y más alta forma de entrenamiento, y una que se encuentra en la misma entrada de la felicidad, es que cuando te apegues a algo, no lo dejes como algo que no se puede quitar. Cuando besa a su hijo, a su hermano o a su amigo, nunca ceda por completo a sus afectos, ni dé rienda suelta a su imaginación. Pero frenarlo, restringirlo. Epicteto continuó diciéndoles a sus alumnos: recuérdate a ti mismo también que lo que amas es mortal, que lo que amas no es tuyo. ¿Qué daño hay mientras besas a tu hijo para murmurar en voz baja, mañana morirás? Luke Ferry está de acuerdo en que esto suena enormemente frío, pero él defiende a Epicteto. Sostiene que el filósofo no dice que sea cruel con sus hijos, sino que ame el presente hasta el punto de no desear nada más y no lamentar nada en absoluto. Si hace eso, entonces puede decirse a sí mismo: cuando la catástrofe huelgas, estaré listo. De hecho, dice Ferry, si pudieras alcanzar la meta estoica, tocarías algo parecido a la salvación, en el sentido de que nada más puede perturbar la serenidad que proviene de la extinción de los temores sobre las dimensiones de tiempo. Cuando alcanza este grado de iluminación, el sabio realmente vive como un dios, en la eternidad de un instante en que nada puede disminuir. La tercera cosa que los estoicos le ofrecían a los enfermos tenía que ver con su propia muerte. Cuando morimos, ellos enseñaron, no dejamos de existir. La muerte es una transformación de un estado a otro. El universo te necesitaba, por así decirlo, en tu forma de persona humana. Pero cuando mueres, tu sustancia, tanto el alma como el cuerpo,
continúas siendo parte del universo en otra forma. Marco Aurelio dijo, viniste a este mundo como parte, desaparecerás en el todo que te dio a luz, o más bien serás recogido en su principio generativo por el proceso de cambio. Someterse al destino, separarse del mundo. Los dos escritores más influyentes sobre el sufrimiento en la antigüedad clásica fueron los pensadores romanos Cicerón y Séneca, ambos fuertemente influenciados por los estoicos griegos. El tema central de las disputas tusculan de Cicerón es que la muerte no es un mal y no debe ser considerada con temor y odio. Su vida es un préstamo de la naturaleza, que puede retirarse en cualquier momento. Es sabio reconocer y aceptar los términos del préstamo, ya que no hay otra opción después de todo. Cicerón creía que el dolor por la muerte de sus seres queridos era inevitable y correcto, siempre que se mantuviera moderado. Habiendo concedido esto, Cicerón mantuvo que el dolor sigue siendo una cosa inútil, sin una función positiva. Surge de creencias falsas sobre la naturaleza de las cosas y, por lo tanto, debe ser controlado. La otra obra de consuelo romana más influyente fue Tu Marcia on Consolation, de Séneca. Marcia era una mujer que había perdido un hijo y todavía lamentaba 3 años más tarde. Usando argumentos similares a los de Cicerón, Séneca la llama a superar su dolor y seguir adelante. La naturaleza no nos promete que podemos conservar a nuestros seres queridos para siempre o incluso por mucho tiempo. Aunque murió joven, evitó muchos males en la vida. De hecho, esta pudo haber sido una forma de escapar de un sufrimiento que hubiera sido mucho peor. Todo esto apunta a una clave: para vivir bien la vida, Marcia debería someterse al destino y no protestar ni luchar contra él. Incluso cuando los filósofos griegos y romanos estaban formulando su comprensión del destino y el sufrimiento, una visión algo similar ya estaba prosperando en otra parte del mundo. Durante siglos, las culturas y religiones orientales sostuvieron que este mundo material, y la percepción de que los seres humanos existen como entidades separadas dentro de él, es toda una ilusión. Los Vedas, las escrituras más antiguas del hinduismo y del pensamiento indio, enseñaron que todas las diferencias son finalmente irreales. La verdad última es Tattvamasi, así, tú eres eso. En otras palabras, el mundo físico parece contener muchos objetos individuales discretos. Este objeto A no es ese objeto B, eso es lo que nuestros sentidos, y ciencia y lógica nos dicen. Mientras una persona sufre pérdidas, otra persona tiene muchas. Pero esta es una apariencia engañosa llamada Maya. No solo no hay maldad, sino tampoco bien, ni individuos, ni mundo material. En realidad, todo es parte del uno, del todo alma, del espíritu absoluto. Nada está fuera de él. En última instancia, no podemos perder nada. Somos parte de todo. La forma más pura e influyente de este pensamiento hoy en día es el budismo. Según la tradición, el príncipe Siddhartha Gautama vivía una vida segura y aislada de riqueza y lujo, pero cuando salió de su palacio, se vio confrontado con las 4 angustiosas vistas. Un hombre enfermo, un anciano, un hombre muerto y un hombre pobre. En respuesta, decidió dar su vida para descubrir cómo vivir una vida de serenidad en presencia del sufrimiento humano. Después de varios años, logró la iluminación bajo un árbol. En su primer sermón, describió para sus seguidores las 4 nobles verdades: a. Saber que 1. Toda la vida sufre. 2. La causa del sufrimiento es el deseo o el anhelo. 3. El sufrimiento solo termina cuando el deseo se extingue. Y 4. Esto se puede lograr siguiendo el octuple sendero hacia la iluminación. El sendero Eightfold es un enfoque integral para todas las áreas de la vida: puntos de vista correctos, intenciones, discurso, conducta, medios de vida, esfuerzo, atención plena y meditación. Es una vida extremadamente equilibrada, que no exige ascetismo y privación, pero exige una vida de simplicidad, servicio a los demás y muchas disciplinas de autocontrol. La forma de superar el sufrimiento es separar tu corazón, no amar demasiado en este mundo. El problema central de un paciente, se cree, es un estado de conciencia insatisfactorio. Nuestro anhelo y por lo tanto nuestro dolor en el sufrimiento se basa en la ilusión de que somos seres individuales o personas. Dicho en un lenguaje simple, si vemos que todo es impermanente, no nos apegaremos a él.
Si vemos que todo es realmente parte de nosotros, no nos apegaremos a él ni lloraremos como si se hubiera perdido. Al final no puedes perder nada, porque cada cosa es parte del absoluto, el único al que todos volveremos eventualmente. Por ahora puede ser evidente que hay fuertes similitudes entre esto y los enfoques de los griegos, y particularmente de los estoicos. Los estoicos enseñaron que la realidad subyacente del mundo es un logos impersonal y universal, que es el corazón del cosmos y determina todas las cosas. Y así la forma más práctica de vivir bien la vida es, como vimos, nunca rendirse a sus afectos, sino restringir su amor o alegría en cualquier cosa. El filósofo francés André Comte Sponville señala la estrecha conexión entre el estoicismo y el budismo. Ambos niegan que sea algo bueno vivir con esperanza. Por el contrario, ambos dicen que la esperanza es un asesino. Si vivimos esperando que nuestros planes tengan éxito, y si nos decimos a nosotros mismos que nuestra felicidad depende de su cumplimiento, estaremos sufriendo ansiedad durante el intervalo y luego la devastación, cuando los objetivos no se cumplan. Y será culpa nuestra. 73 Como escribió una vez el ensayista griego Plutarco, debemos someternos, sin quejarse ni obedecer a la dispensación de las cosas. Una gran esperanza. Cuando el cristianismo comenzó a crecer, sus escritores rápidamente comenzaron a traer muchas ideas nuevas al mundo del pensamiento humano, difiriendo notoriamente no solo de las creencias paganas occidentales, sino también del pensamiento oriental, especialmente sobre el tema del dolor y el sufrimiento. Es casi imposible sobreestimar la importancia del enfoque cristiano del sufrimiento por su éxito en el Imperio Romano y por su impacto en el pensamiento humano. Los primeros oradores y escritores cristianos no solo argumentaron enérgicamente que la enseñanza del cristianismo tenía más sentido del sufrimiento, sino que insistieron en que la vida real de los cristianos lo demostraba. Cipriano contó cómo, durante las terribles plagas, los cristianos no abandonaron a sus seres queridos enfermos ni huyeron de las ciudades, como lo hicieron la mayoría de los residentes paganos. En su lugar, se quedaron para atender a los enfermos y enfrentaron su muerte con calma. 76. Otros escritos cristianos tempranos, como Ignacio de Antioquía y Romanos y la carta de Policarpo a los filipenses, señalaron el aplomo con que los cristianos enfrentaban la tortura y la muerte por su fe. Los cristianos usaron el sufrimiento para defender la superioridad de su credo. Porque ellos sufrieron mejor que los paganos. Los griegos habían enseñado que el verdadero propósito de la filosofía era ayudarnos a enfrentar el sufrimiento y la muerte. Sobre esta base, escritores como Cipriano, Ambrosio y más tarde Agustín argumentaron que los cristianos sufrieron y murieron mejor, y esta fue una evidencia empírica y visible de que el cristianismo era la filosofía suprema. Las diferencias entre la población pagana y cristiana en la consideración fue lo suficientemente significativa como para dar credibilidad real a los reclamos cristianos. A diferencia del momento actual, en el que la existencia del sufrimiento y el mal hace que la fe cristiana sea vulnerable a la crítica y la duda, los primeros cristianos señalaron el dolor y la adversidad de la vida como una de las principales razones para abrazar la fe. ¿Por qué los cristianos eran tan diferentes? No era debido a alguna distinción en su temperamento natural, no eran simplemente personas más duras. Tenía que ver con lo que creían sobre el mundo. La académica de clásicos Judith Perkins argumenta que el relato de sufrimiento de la tradición filosófica griega no fue práctico ni satisfactorio para la persona promedio. El enfoque cristiano del dolor y el mal, con un mayor espacio para el dolor y una mayor base para la esperanza, fue un factor importante en su atractivo. Primero, el cristianismo ofreció una mayor base para la esperanza. Luke Ferry, en su capítulo La victoria del cristianismo, concuerda que el acercamiento cristiano al sufrimiento fue una de las principales razones por las cuales el cristianismo derrotó completamente a la filosofía griega y se convirtió en la cosmovisión dominante en el Imperio Romano. Para Ferry, una de las principales diferencias tenía que ver con la enseñanza cristiana sobre el amor y el significado de las personas. La diferencia más obvia fue la doctrina cristiana de la futura resurrección corporal y el mundo material restaurado. Los filósofos estoicos habían enseñado que, después de la muerte, continuamos como parte del universo, pero no en una forma individual.
Como Ferri resume, la doctrina estoica de la salvación es resueltamente anónima e impersonal. Nos promete la eternidad, ciertamente, pero de un tipo no personal, como un fragmento inconsciente del cosmos. 80. Pero los cristianos creían en la resurrección, a través de su confirmación por cientos de testigos del Cristo resucitado. Ese es nuestro futuro, y eso significa que somos salvos como nuestros yoes individuales, nuestras personalidades serán sostenidas, embellecidas y perfeccionadas después de la muerte. Y así, nuestro futuro último es uno de amor amoroso perfecto, sin obstáculos, con Dios y los demás. Ambrosio escribió: hágase esta diferencia entre los siervos de Cristo y los adoradores de ídolos, que los últimos lloran por sus amigos, de quienes creen que perecieron para siempre. Pero de nosotros, para quienes la muerte es el fin no de nuestra naturaleza, sino de esta vida solamente, ya que nuestra naturaleza misma es restaurada a un estado mejor, dejemos que el advenimiento de la muerte limpie todas las lágrimas. Los filósofos griegos y especialmente los estoicos habían intentado valientemente aliviarnos de los temores relacionados con la muerte, pero a costa de borrar nuestra identidad individual. Pero el cristianismo ofrecía algo radicalmente más satisfactorio. Ferri dice que lo que los seres humanos quieren, sobre todo, es reunirse con nuestros seres queridos y, si es posible, con sus voces, sus rostros, no en forma de fragmentos indiferenciados, como guijarros o vegetales. No hay una declaración más sorprendente de esta diferencia entre el cristianismo y el paganismo antiguo que la que se encuentra en el primer capítulo del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Allí, John coopta de manera brillante uno de los temas principales de la filosofía griega cuando comienza su relato diciendo que, en el principio del tiempo, fue el Logos, Juan 1:1. Pero luego continúa diciendo, el Logos se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, Juan 1:14. Este fue un reclamo electrizante. Juan estaba diciendo, estamos de acuerdo en que existe una estructura de ordenamiento detrás del universo, y que el significado de la vida se debe encontrar al alinearse con él. Pero Juan también estaba diciendo que el logos detrás del universo no era abstracto, principio racional que solo podría conocerse a través de la alta contemplación de la élite educada. Más bien, el logos del universo es una persona, Jesucristo, que puede ser amado y conocido en una relación personal por cualquiera. Ferri resume el mensaje de John a la cultura de esta manera: lo divino ya no era una estructura impersonal, sino un individuo extraordinario. Esto, dijo Ferri, fue un cambio insondable que tuvo un efecto incalculable en la historia de las ideas. Y un gran lugar para la tristeza. La otra gran diferencia entre los filósofos griegos y el cristianismo se vio en cómo la consolación cristiana dio mucho más campo a las expresiones de tristeza y dolor. Las lágrimas y los llantos no deben ser sofocados o incluso mantenidos bajo estrictos límites, son naturales y buenos. Cipriano cita a San Pablo, diciendo que los cristianos deben realmente afligirse, pero que deben estar bañados en la esperanza, 1 Tesalonicenses 4:13. Los cristianos no veían el dolor como una cosa inútil para ser reprimido a toda costa. Ambrosio no se disculpó por sus lágrimas y su dolor por la muerte de su hermano. Señalando las lágrimas de Jesús en la tumba de Lázaro, escribió, no hemos incurrido en ningún pecado grave por nuestras lágrimas. No todo el llanto procede de la incredulidad o la debilidad. El Señor también lloró. Lloró por uno que no está relacionado con él, yo por mi hermano. Lloró por llorar por todos, lloraré por todo, en mi hermano. Para los cristianos, el sufrimiento no se debe tratar principalmente mediante el control y la supresión de las emociones negativas con el uso de la razón o la fuerza de voluntad. La realidad última no se conocía principalmente a través de la razón y la contemplación, sino a través de la relación. La salvación era a través de la humildad, la fe y el amor en lugar de la razón y el control de las emociones. Y, por lo tanto, los cristianos nos enfrentan a la adversidad reduciendo estoicamente nuestro amor por las personas y las cosas de este mundo, sino aumentando nuestro amor y nuestra alegría en Dios. Ferri dice, Agustín, después de haber dirigido una crítica radical del amor como apego en general, no lo desterró cuando su objeto es divino.
Lo que quiere decir es que, mientras que el cristianismo pudo estar de acuerdo con los escritores paganos con ese apego desmesurado a los bienes terrenales puede conducir a dolor y pena innecesarios, también enseñó que la respuesta a esto no era amar menos las cosas sino amar a Dios más que a cualquier otra cosa. Solo cuando nuestro mayor amor es Dios, un amor que no podemos perder incluso en la muerte, podemos enfrentarnos a todas las cosas con paz. El dolor no debía ser eliminado sino sazonado y mantenido con amor y esperanza. Además de usar amor y esperanza para saciar nuestro dolor, los cristianos también fueron llamados a usar la comodidad de conocer el cuidado paternal de Dios. Los antiguos consoladores habían aconsejado a los enfermos que aceptaran la inevitabilidad del destino sin corazón. El destino era aleatorio, dijeron, una rueda giratoria de azar, sin fundamento ni propósito. Por lo tanto, debemos reconciliarnos con él y no comprometernos en la autocompasión o la queja. 88 El cristianismo rechazó esta opinión con fuerza. En lugar de múltiples dioses y centros de poder luchando unos contra otros, y el destino impersonal gobernando sobre todo, el cristianismo presentó la cultura grecorromana con una visión completamente nueva. El historiador Ronald Rittgers escribe que los cristianos afirmaron que un creador único sostuvo el mundo en sabiduría y amor personal, en oposición directa al politeísmo pagano y las nociones paganas del destino. Lo resume de esta manera: este Dios creó a la humanidad para la comunión con e impuso la muerte y el sufrimiento solo cuando la raza humana se separó de esta confraternidad para ser sus propios amos. La mortalidad y las dificultades no eran simplemente parte de la naturaleza original de las cosas. Después de la caída de la raza humana y la llegada de dolor y maldad, Dios comenzó un proceso de salvación para restaurar el compañerismo humano a través de Cristo. Durante este tiempo, pruebas, tribulaciones y adversidades fueron usadas por Dios para probar las almas humanas y, junto con ellas, les brindó esperanza de liberación. Fue Él quien eliminó el aguijón de la muerte. En resumen, aunque los caminos de Dios a menudo son tan opacos para nosotros como los de un padre para un bebé, aún confiamos en que nuestro Padre Celestial nos cuide y se presente con nosotros para guiarnos y proteger en todas las circunstancias de la vida. La victoria del cristianismo. Poco a poco, los puntos de vista cristianos suplantaron a los paganos más antiguos y se convirtieron en las ideas culturales dominantes. Uno de los cambios más importantes tuvo que ver, de nuevo, con la doctrina de la resurrección. Los cristianos nos enseñaron que Jesús vino en un cuerpo físico y redimirá y resucitará nuestros cuerpos físicos. En contraste con la enseñanza griega, esto implicaba que esta vida material es buena y que vale la pena disfrutar plenamente. No debemos detestarnos ni separarnos de los placeres y las comodidades de la vida y las relaciones ordinarias. Aunque los ateos nos quieren hacer creer lo contrario, la religión cristiana no está completamente entregada a la guerra contra el cuerpo, la carne, los sentidos, escribe Ferri. Pero la resurrección significa aún más que esto. Ferri describe con conmoción la sensación de pérdida irrecuperable que caracteriza nuestra existencia, con referencia al poema de Edgar Allan Poe, El cuervo. El siniestro pájaro solo puede repetir la palabra nunca más. Con una pizca atemorizante, esto transmite la irreversibilidad de la vida. Una vez que nuestros jóvenes, nuestro hogar de la infancia, nuestros seres queridos se han ido, no hay marcha atrás. La irreversibilidad es un tipo de muerte en medio de la vida. Pero aquí es donde entra la doctrina de la resurrección del cuerpo. Incluso las religiones que enseñan la dicha celestial para el alma eterna pueden ofrecer solo un consuelo para la vida que hemos perdido, pero el cristianismo ofrece una restauración de la vida. Recuperamos nuestros cuerpos, de hecho, obtenemos los cuerpos que nunca tuvimos pero deseamos tener, y uno más allá de nuestras más grandes imaginaciones. Recuperamos nuestras vidas, de hecho, obtenemos la vida que anhelamos pero que nunca tuvimos. Todo se debe a que la esperanza cristiana no es solo una existencia incorpórea etérea, sino una en la que el alma y el cuerpo finalmente se integran perfectamente, uno en el que bailamos, cantamos, nos abrazamos, trabajamos y jugamos. La doctrina cristiana de la resurrección es, entonces, una reversión de la aparente irreversibilidad de la muerte. Es el final de nunca más. Ferri llega a una conclusión notable.
pero históricamente difícil de refutar. Explotando lo que veía como una debilidad en la sabiduría griega, el cristianismo creó una nueva doctrina de la salvación tan efectiva que abrió un abismo en las filosofías de la antigüedad y dominó el mundo occidental durante casi 1500 años. El cristianismo parece ser la única versión de la salvación que nos permite no solo trascender el miedo a la muerte, sino también vencer a la muerte misma. Habiendo establecido estos fundamentos básicos para una nueva e innovadora forma de enfrentar el sufrimiento, los predicadores y escritores cristianos comenzaron a buscar en la Biblia y desarrollar recursos más detallados y prácticos para el consuelo de los enfermos. El resultado fue un cuerpo de trabajo cada vez más sofisticado sobre el consuelo y la cura de las almas que sufren. Una de las innovaciones más llamativas fue cómo los consoladores cristianos comenzaron a reconocer la gran diversidad de formas de sufrimiento de una manera que los pensadores anteriores no lo hicieron. San o Papa Gregorio Magno, c.540-604, fue quizás el autor más influyente en la cura de las almas al final de la historia temprana del cristianismo. Sus obras más importantes fueron su libro de regla pastoral y moralia, una serie de discursos sobre el libro de Job. Por un lado, Gregorio rechazó la idea de que el sufrimiento era una ilusión o el resultado de un destino caprichoso. El sufrimiento siempre tuvo un propósito. En lugar de ser víctimas indefensas de un destino inexorable, la gente estaba en manos de un Dios sabio y, como Gregorio discutió enérgicamente, no deberíamos luchar contra un destino cruel y ciego, sino soportar nuestro sufrimiento pacientemente, como Job. Y, sin embargo, también rechazó el error opuesto, el del moralismo, como la idea hindú del karma, la creencia de que la proporción de nuestro sufrimiento se debe a la proporción de nuestros pecados. Gregorio enseñó que si bien el sufrimiento en general es causado por el pecado humano, eso no significa que las formas particulares de sufrimiento sean siempre el resultado de pecados específicos. Advirtió contra la conexión demasiado directa entre el pecado y el sufrimiento, ya que, después de todo, es una de las principales lecciones del libro de Job. En Moralia, Gregorio muestra que los amigos de Job insistieron en que su gran sufrimiento tenía que ser el castigo de una perversidad igualmente grande. Pero no pudieron ver que el sufrimiento en el mundo es de muchos tipos diferentes y sirve una serie de propósitos en la economía divina. Se da un poco de sufrimiento para castigar y corregir a una persona por patrones de vida injustos, como en el caso de Jonás en peligro por la tormenta. Se da un poco de sufrimiento, no para corregir errores del pasado sino para prevenir los futuros, como en el caso de José vendido como esclavo, y un sufrimiento no tiene otro propósito que el de conducir a una persona a amar a Dios más ardientemente por sí mismo y descubre la paz y la libertad supremas. El sufrimiento de Job, en opinión de Gregorio, pertenecía a esta última categoría. Un Dios personal es un Dios determinado, y en la Biblia, es posible reconocer diferentes formas en que el sufrimiento opera en las vidas. Los primeros pastores cristianos no creían que hubiera una forma única para todos de consolar o equipar a una persona para manejar la adversidad. La reforma del sufrimiento de Lutero. Después de la época del Papa Gregorio, se produjo un cambio gradual pero significativo dentro de la Iglesia hacia la creencia de que la respuesta apropiada al sufrimiento era soportarlo pacientemente y así, con la ayuda de la gracia divina, merecer el cielo. En otras palabras, el sufrimiento se convirtió en una forma de eliminar tus pecados, con ecos de las religiones kármicas orientales. Si acepta el sufrimiento con paciencia, elimina parte de la deuda de su pecado y lo ayuda a ganar el favor de Dios y su admisión en la dicha eterna. Como ejemplo de esto, el teólogo de la Baja Edad Media Johannes von Pals escribió Supplement to the Evangelism en 1504. Allí argumentó que la paciencia bajo el sufrimiento era tan valiosa moralmente que incluso si hubieras vivido toda tu vida en pecaminosidad implacable, podrías merecer la remisión completa por todo, si solo aceptaste tu muerte con fe tranquila al final. Ronald Rittgers señala que este énfasis en merecer la salvación a través del sufrimiento en realidad apuntaba desde las primeras enseñanzas cristianas hacia una prohibición más pagana de cualquier expresión de tristeza. Como resultado, en palabras de Rittgers, en un virtual estoicismo cristianizado.
El cielo podría interpretar las manifestaciones de dolor o los gritos de dolor como una falta de fe sumisa, y por lo tanto tales arrebatos serían menos eficaces para obtener un mandato de la deuda de los fracasos morales de uno. Por lo tanto, todo lo que importaba era que suprimiera la emoción y tomara su sufrimiento con calma y sin cuestionamientos. Las erupciones de Job o los lamentos de los salmos no tenían cabida en esta comprensión de las cosas. La enseñanza rica y multidimensional de la Biblia sobre cómo entender y caminar a través del dolor y el sufrimiento se aplanó en una resistencia tensa. Pero la llegada de la Reforma Europea, y particularmente la teología bíblica de Martín Lutero, trajo no solo una renovación de la Iglesia en general, sino también una profundización de la comprensión cristiana del sufrimiento en particular. Lutero rechazó la visión medieval de la salvación como un proceso gradual de crecimiento en virtud, que finalmente mereció la vida eterna. En cambio, vio la salvación como venida por la fe, y la fe no principalmente como una cualidad interna de pureza, sino como una capacidad esencialmente receptiva. La fe es confianza en la promesa de Dios, el medio por el cual tomamos la salvación, como un regalo a través del trabajo salvador de Cristo, no el nuestro. Esto tuvo implicaciones revolucionarias para la visión cristiana del sufrimiento. Lutero predicó que no había nada más importante para una persona que ver que él o ella no podían contribuir en nada a la propia salvación. Podemos ser plenamente aceptados y contados legalmente justos ante Dios a través de la fe en Cristo, únicamente por gracia gratuita. Comprender esto es finalmente conocer la libertad de la agobiante carga de probarse a sí mismo, a la sociedad, a la familia, a otras personas o incluso a usted mismo. Significa libertad del miedo al futuro, de cualquier ansiedad sobre tu destino eterno. Es la idea más liberadora posible y finalmente te permite enfrentar todo el sufrimiento, sabiendo que gracias a la cruz, Dios es absolutamente para ti y que debido a la resurrección, todo estará bien al final. La creencia de que somos salvos por nuestra virtud, el estado de nuestros corazones o nuestras buenas obras inyecta una gran capa de incertidumbre e inseguridad en nuestras vidas. Si el tratamiento que Dios nos da a nosotros está condicionado por la calidad de nuestras vidas, y la calidad de nuestras vidas está siempre lejos de ser perfecta, entonces nunca podemos estar seguros de que Él nos ama completamente. Para escapar de esta incertidumbre es necesario que disipe cualquier ilusión de que a través de su sabiduría y fortaleza pueda querer una vida segura y buena para usted o poner a Dios en la posición de deberle tal vida. En la visión de Lutero, el sufrimiento juega un doble papel. Antes de que tengamos la alegría y el amor que nos ayudan a enfrentar y superar el sufrimiento primero debe vaciarnos de nuestro orgullo y llevarnos a encontrar nuestra verdadera alegría y única seguridad en Cristo. Lutero declara, puesto que Dios quita todos nuestros bienes y nuestra vida a través de muchas tribulaciones, es imposible para el corazón estar tranquilo y soportar esto a menos que se aferre a bienes mejores, es decir, unido a Dios mediante la fe. 99. El sufrimiento disipa la ilusión de que tenemos la fuerza y la competencia para gobernar nuestras propias vidas y salvarnos a nosotros mismos. Las personas se convierten en nada a través del sufrimiento, para que puedan ser llenas de Dios y su gracia. 100. Es la naturaleza de Dios, escribió Lutero, hacer algo de la nada. Por lo tanto, alguien que todavía no es nada, del Dios no puede hacer nada, y por lo tanto, Dios acepta solo a los abandonados, cura solo a los enfermos, da solo vista a los ciegos, restaura la vida solo a los muertos, santifica solo a los pecadores, da sabiduría solo para los imprudentes. En resumen, Él tiene misericordia solo de aquellos que son miserables. La teología de la cruz. Pero el sufrimiento fue mucho más que un proceso espiritual preparatorio para Lutero. Fue él quien acuñó la frase, la teología de la cruz, en contraste con una teología de la gloria. El mundo espera un Dios que sea fuerte y cuyos seguidores sean bendecidos y exitosos solo si reúnen todas sus fuerzas y siguen el suyo. Leyes sin falta. Esa era la opinión de los amigos de Job, de los fariseos en los días de Jesús y, según Lutero, la mentalidad de la mayoría de los líderes de la iglesia medieval en su época. Era una teología de la gloria, pero no era la teología de la Biblia. El mensaje sorprendente de la Escritura es más bien que la revelación más profunda del carácter de Dios está en la debilidad, el sufrimiento y la muerte de la cruz.
Esto es exactamente lo opuesto de donde la humanidad esperaba encontrar a Dios. En sus explicaciones de las 95 tesis, Lutero incluye lo siguiente. Esa persona no merece ser llamada teóloga, que mira las cosas invisibles de Dios como si fueran claramente perceptibles en esas cosas que se han hecho. Sin embargo, merece ser llamado teólogo, que comprende las cosas visibles y manifiestas de Dios vistas a través del sufrimiento y la cruz. Los teólogos de la gloria, dice Lutero, piensan que los caminos de Dios son claramente perceptibles. Así, los amigos de Job estaban seguros de que si las cosas te van bien, estás viviendo bien y Dios está complacido contigo, pero si las cosas van mal para ti, estás viviendo mal y Dios te ha abandonado. Pensaron que era fácil discernir los propósitos y planes de Dios. Pero los sufrimientos de Job eran realmente bastante misteriosos, y los propósitos de Dios estaban ocultos para Job y la mayoría de ellos incluso para los lectores del libro. Y, sin embargo, de la agonía y el sufrimiento de Job vino una de las revelaciones más profundas de la naturaleza de Dios en la Biblia y en toda la literatura, así como también en un personaje transformado para Job. De la misma manera, los líderes religiosos de los días de Jesús esperaban un Mesías agradable y fácil de entender que derrotaría al poder romano y conduciría a Israel a la independencia política. Un Mesías débil, sufriente y crucificado no tenía sentido para ellos. Aquellos que miraban a Jesús mientras moría en la cruz no tenían idea de que estaban mirando el mayor acto de salvación en la historia. ¿Podrían los observadores de la crucifixión percibir claramente los caminos de Dios? No, a pesar de que estaban mirando a la maravilla de la gracia. Solo vieron oscuridad y dolor, y las categorías de la razón humana están seguras de que Dios no puede estar trabajando en eso y a través de eso. Entonces ellos llamaron a Jesús a descender ahora de la cruz, burlándose, Él salvó a otros. Pero Él no puede salvarse a sí mismo, Mateo 27, 42b. Pero no se dieron cuenta de que podía salvar a otros solo porque no se salvó a sí mismo. Solo a través de la debilidad y el dolor, Dios nos salvó y nos mostró, de la manera más profunda posible, las profundidades infinitas de su gracia y amor por nosotros. Porque de hecho, aquí había una sabiduría infinita, de un solo golpe, se cumplió el requisito justo de la ley y se aseguró el perdón de los infractores de la ley. En un momento, el amor y la justicia de Dios quedaron plenamente satisfechos. Este Mesías vino a morir para poner fin a la muerte misma. Solo a través de la debilidad y el sufrimiento podía expiarse el pecado, era la única manera de acabar con el mal sin acabar con nosotros. Lutero consideró el grito de Jesús desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46, como las mejores palabras en toda la escritura. Lutero conocía personalmente lo que él llamaba Anfechtungen, una palabra que significa los asaltos que el mundo, la carne y el diablo hacen a los seres humanos a través de los males y el sufrimiento de la vida. Para Lutero, Anfechtung es un estado de desesperanza e impotencia que tiene fuertes afinidades con el concepto de angst o pavor. Pero en estas palabras de abandono de la cruz, Lutero vio una profunda paradoja. Cristo sufrió la perdición de Dios en su naturaleza humana. Él sabía Anfechtungen en grados infinitos, más allá de cualquier otro ser humano experimentará alguna vez. Aquí, entonces, está lo que significa la carta del Nuevo Testamento a los Hebreos cuando nos exhorta a acercarnos a Jesús en busca de misericordia y gracia en nuestro tiempo de necesidad, porque Él puede simpatizar con nuestras debilidades. Habiendo sido probado en todos los aspectos como somos, pero sin pecado, Hebreos 4, del 14 al 15b. De hecho, Lutero vio que, en Cristo, el pecador abandonado de Dios tiene un Salvador que ha tomado todo lo profundo del distanciamiento humano de Dios, y lo supera. Entonces, ¿por qué deberíamos sorprendernos? Le pregunté a Lutero, que nuestras vidas a menudo están llenas de oscuridad y dolor. Incluso Dios mismo en Cristo no evitó eso. Pero aunque los propósitos de Dios son a menudo tan ocultos y oscuros como lo fueron para Job y para los observadores al pie de la cruz, nosotros, que tenemos la enseñanza de la Biblia y hemos captado el mensaje de la Biblia, sabemos que el camino arriba es abajo. El camino hacia el poder, la libertad y la alegría es a través del sufrimiento, la pérdida y la tristeza.
no es que estas cosas malas produzcan estas cosas buenas de forma automática, o de alguna manera limpia y segura. El sufrimiento produce crecimiento en nosotros solo cuando entendemos el sufrimiento de Cristo y trabajamos en nuestro nombre. Lutero enseñó, los cristianos no pueden sufrir con Cristo, es decir, no pueden imitar su paciencia y amor bajo presión, antes de haber abrazado los beneficios completos del sufrimiento de Cristo por ellos en su lugar. Lutero había sabido en su propia experiencia cuánto sufrimiento nos separa si no estamos seguros del amor de Dios por nosotros. La enseñanza medieval de que podemos ganar el favor de Dios por la calidad de nuestra paciencia bajo sufrimiento simplemente no funcionó. Eso nunca podría dar paz a la conciencia, porque nunca podríamos saber si estábamos sufriendo con un grado suficiente de sumisión y pureza de corazón. Y Lutero creyó correctamente que esta paz de conciencia era quizás el requisito previo más importante para que el sufrimiento se enfrentara bien. No debemos tratar de usar la paciencia para ganar nuestra paz con Cristo. Ya necesitamos la paz con Cristo si vamos a ser pacientes. Debemos descansar en la suficiencia de los sufrimientos de Cristo por nosotros antes de que podamos comenzar a sufrir como Él. Si sabemos que nos ama incondicionalmente, a pesar de nuestros defectos, entonces sabemos que está presente con nosotros y que trabaja en nuestras vidas en tiempos de dolor y tristeza. Y podemos saber que no solo está cerca de nosotros, sino que está morando en nosotros, y que, como somos miembros de su cuerpo, Él percibe nuestros sufrimientos como propios. Ver Hechos 9:4. Colosenses 1:24. El surgimiento del marco inmanente. En la era moderna temprana, el cristianismo fue ascendente en Europa y en las colonias del Nuevo Mundo también. Pero durante los siguientes 500 años, las cosas cambiaron. Como preguntó el filósofo Charles Taylor, ¿por qué era virtualmente imposible no creer en Dios en, digamos, 1500 en nuestra sociedad occidental, mientras que en el año 2000 muchos de nosotros encontramos esto no solo fácil, sino incluso ineludible? Durante los últimos 5 siglos, las sociedades originalmente llenas de fe y religiosas de Occidente se han vuelto lentamente más seculares. La religión y la fe tienen una influencia decreciente en las instituciones públicas. Se permite la creencia en Dios, pero se la desafía regularmente como problemática y se la ve como una opción para la vida entre muchas otras. Taylor acuña varios términos únicos para describir la secularidad contemporánea. Él dice que hoy vivimos dentro de un marco inmanente, la visión de que el mundo es un orden completamente natural sin ningún sobrenatural. Es un mundo completamente inmanente, frente a un posible trascendente. Otra frase que usa es el yo amortiguado. En los viejos tiempos, el concepto del yo era abierto y poroso. Incluía un alma, por ejemplo, que nos conectaba con Dios y el mundo espiritual, y, por lo tanto, gran parte de nuestra naturaleza interna, sentimientos, intuiciones y actitudes estaban bajo la influencia de fuerzas externas a nosotros, fuerzas que no podíamos controlar. A menudo se suponía que se requería que uno mirara fuera del yo a la naturaleza y a Dios, para aprender la forma correcta de vivir. Las personas modernas, sin embargo, tienen un yo controlado, un yo que es limitado y autónomo. Debido a que no existe un orden trascendente y sobrenatural fuera de mí, soy yo quien determina lo que soy y lo que seré. No necesito mirar nada fuera de mí para saber cómo vivir. Hoy el yo es dueño de los significados de las cosas para él. De hecho, ahora jugamos nuestro reclamo como legisladores de significado. El cambio hacia este nuevo sentido del self, argumentó Taylor, requería un enorme nuevo crecimiento en la confianza en nuestros propios poderes de ordenamiento moral. En los tiempos antiguos, había mucha más humildad acerca de nuestra capacidad para comprender el universo. La razón fue que era un universo más grande. Había infinito misterio en él, profundidades que la razón humana nunca podría sondear o saber. Hubo más cosas en el cielo y en la tierra de las que podríamos soñar en nuestras filosofías humanas. No era un universo enmarcado únicamente por la inmanencia, también fue atravesado por lo espiritual. Pero el marco inmanente se desarrolló y creció junto con el self amortiguado y autosuficiente. Mientras que Taylor habla en lenguaje académico, expresiones más populares y vividas prueban sus puntos todos los días.
Recientemente, un artículo del New York Times observó una tendencia en las personas, especialmente en las mujeres, a nombrarse a sí mismas. Una mujer que renombró a sí misma después de un divorcio explicó: nombrarme a mí mismo era simbólico de muchas maneras. Me significó cómo debía asumir la responsabilidad total de mi vida. Tenía que crear mi propia felicidad, construir mi fuerza, ser el motor de mi impulso. El cambio el marco inmanente no eliminó inmediatamente toda creencia en Dios, pero lo alteró. El marco, por así decirlo, no era sólido en los cuatro lados, sino que tenía una pequeña abertura en la parte superior. Taylor explica cómo el deísmo entró entre las élites del siglo XVIII. La idea del deísmo es que Dios creó el mundo para nuestro beneficio y ahora opera por sí mismo, sin su participación constante o directa. Este mundo funciona como un reloj y puede ser entendido científicamente, sin necesidad de una revelación divina. En esta comprensión de las cosas, Dios existe pero se convierte en alguien o algo más distante, no en alguien que podamos conocer. Nuestra principal responsabilidad no es amarlo, adorarlo y obedecerlo, buscar su perdón cuando no lo hacemos. En cambio, el objetivo principal de los seres humanos es usar nuestra razón y nuestra libre voluntad para apoyar el florecimiento humano. En resumen, la antigua idea cristiana de que existimos para la gloria de Dios retrocedió y fue reemplazada por la creencia de que Dios existe para nutrirnos y sostenernos. El mal natural y el terremoto de Lisboa. Uno de los primeros lugares en los que el ser nuevo y moderno se enfrentó al mal y al sufrimiento fue en el gran terremoto de Lisboa de 1755, un famoso ejemplo de lo que se ha llamado mal natural, sufrimiento causado no por agentes humanos, sino como parte del mundo natural. En el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, un terremoto masivo destruyó casi por completo la ciudad principal de Portugal y mató a decenas de miles de personas. Muchos filósofos y pensadores de Europa, en particular Voltaire, vieron esto como evidencia contra la existencia del amoroso Dios de la Biblia. Mirando hacia atrás en este evento desde lo más profundo de una cultura secular, podríamos pensar que el problema del mal, preguntar a Dios frente al desastre, era completamente normal. Hoy, cada nueva gran tragedia evoca el mismo tipo de preguntas públicas y desafíos a la fe en lo divino. Pero Taylor señala que el discurso del problema del mal sobre el terremoto de Lisboa fue en realidad algo nuevo. Por supuesto, las personas han cuestionado los caminos y la justicia de Dios en los asuntos humanos desde el libro de Job y antes. Pero prácticamente nadie en el registro había argumentado previamente que el mal hacía imposible la existencia de Dios. La afirmación de que el mal refuta la existencia de Dios era algo que solo podía surgir si las suposiciones inmanentes sobre Dios ya estaban en su lugar. Taylor escribe que cuando la sociedad occidental creía en un mundo que era misterioso e incognoscible por la razón, y en un Dios que era glorioso e inefable, el problema del mal era menos agudo. En ese punto de vista, era de esperar un mal inexplicable. Pero la secularidad del deísmo empeoró el problema del mal por dos razones. En épocas anteriores, cuando ocurría el sufrimiento, el hecho de que no pudiéramos pensar en nuestra propia mente por buenas razones no significaba que no podía haberlo. Fuimos más humildes sobre nuestra capacidad de entender el mundo. Pero en el siglo XVIII, creíamos que con nuestras mentes y nuestra razón, eventualmente podríamos entender todo. Confiamos en nuestros poderes de observación exhaustiva, y esta convicción cambió la forma en que los seres humanos consideramos el sufrimiento. El mal ahora se convirtió en un problema mucho más grande. La certeza de que tenemos todos los elementos que necesitamos para llevar a cabo un juicio de Dios solo puede venir en la era de la imagen del mundo. Anteriormente, en una situación desesperada en el mundo de Dios, podemos sentirnos más inclinados a apelar a Él como ayudador y salvador, al tiempo que aceptamos que no podemos entender cómo su creación se metió en esta solución, y de quién es la culpa, presumiblemente el nuestro. Ahora que creemos que vemos cómo funciona todo. Las personas en los cafés y salones comienzan a expresar su desafecto en las reflexiones sobre la justicia divina, y los teólogos comienzan a sentir que este es el desafío que deben enfrentar. Segundo,
la gente ahora creía que no fuimos creados principalmente para servir a Dios en su beneficio. Más bien, Dios creó el mundo para nuestro beneficio. Pero, Taylor continúa, fue este concepto deísta de Dios, no tanto el punto de vista tradicional cristiano, que el terremoto de Lisboa se puso en crisis. Él escribió: una vez que pretendemos entender el universo y cómo funciona, una vez que intentamos explicar cómo funciona invocando su creación para nuestro beneficio, entonces esta explicación está abierta a un claro desafío. En Lisboa, 1755, parece claro que no trabajó para nuestro beneficio. Entonces el orden inmanente sube adelante. Si crees que el mundo fue hecho para nuestro beneficio por Dios, entonces el sufrimiento y el mal horrendos harán que tu comprensión de la vida sea más difícil. El mal horrendo es ahora un problema mucho más grande para quienes tienen un residuo de cristianismo, con la creencia en un Dios distante que existe para nuestro beneficio, que para una fe ortodoxa en toda regla, no debilitada por el marco inmanente. En otras palabras, el sufrimiento y el mal refutan la existencia de Dios solo si tienen una visión particular de Dios que ya es una desviación de la visión más tradicional y ortodoxa. La conclusión escéptica es en gran medida inherente a las premisas. Se podría argumentar que, dentro del marco inmanente, el juego está manipulado contra el Dios de la Biblia cuando llegamos al mal y al sufrimiento. Cristianismo residual y el problema del mal. A menudo se observa que Estados Unidos se secularizó más lentamente que Europa y Canadá, pero la secularización, sin embargo, ha avanzado. A pesar del deísmo de los fundadores estadounidenses como Thomas Jefferson, varios despertares espirituales poderosos mantuvieron la cultura pública estadounidense caracterizada por las creencias cristianas. En particular, esas creencias incluían la universalidad del pecado humano, que cada persona tiene una naturaleza propensa y capaz de gran maldad. Esto significaba que el mal moral, terrible sufrimiento y dolor infligido por los seres humanos a otros seres humanos, era fácil de explicar. Fue visto como parte integrante de la vida dentro de la raza humana pecaminosa. Además, la doctrina del pecado humano inherente también explica el mal natural. Debido a que nos habíamos apartado de Dios, era comprensible que nuestro mundo fuera un lugar oscuro y quebrantado, ya que estaba bajo el juicio de un Dios justo. Y así los terremotos y las invasiones fueron ocasiones para los llamados públicos a la oración generalizada y al arrepentimiento. Pero Estados Unidos comenzó a alejarse de las creencias más antiguas sobre la pecaminosidad humana y en la ceguera espiritual y la impotencia, aparte de la asistencia de Dios. Andrew Del Banco escribió La muerte de Satanás, en la que traza cómo, a principios del siglo XIX, la cultura estadounidense comenzó a perder su control sobre las doctrinas cristianas del mal de la naturaleza humana y la realidad de Satanás. Orgullo de mí mismo, escribió, una vez que la marca del diablo, ahora no era solo una emoción legítima sino el Dios incontestado de Estados Unidos. El individualismo liberal asumió su forma moderna en estos años. Y así hemos llegado a nuestros días. Todas las sociedades occidentales viven dentro del marco secular, y aunque muchas personas todavía profesan creencias bastante tradicionales en Dios, la mayoría se ven afectadas por este marco. Nos vemos a nosotros mismos como capaces de controlar nuestro propio destino, capaces de discernir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal, y vemos a Dios obligado a arreglar las cosas para nuestro beneficio, especialmente si vivimos una vida lo suficientemente buena de acuerdo con nuestros propios estándares elegidos. El sociólogo Christian Smith llama a esta mentalidad deísmo moral y terapéutico. Muchas de las personas dentro de esta mentalidad se identificarían como creyentes en Dios y otros irían más allá y se llamarían a sí mismos cristianos. Pero la secularización diluye las creencias tradicionales, como hemos visto. Y esta creencia secularizada en Dios, o este residuo del cristianismo, puede ser la peor condición preexistente posible para enfrentar el sufrimiento. En la antigüedad, el cristianismo era ampliamente reconocido por tener recursos superiores para enfrentar el mal, el sufrimiento y la muerte. En los tiempos modernos, aunque no se discute públicamente, sigue teniendo activos para quienes lo padecen posiblemente mucho más poderoso que cualquier cosa que la cultura secular pueda ofrecer. Esos activos, sin embargo,
residen en creencias cristianas fuertes y distintivas. La primera creencia cristiana relevante es la de un Dios personal, sabio, infinito y, por lo tanto, inescrutable que controla los asuntos del mundo, y eso es mucho más reconfortante que la creencia de que nuestras vidas están en manos de un destino voluble o de azar. El segundo principio crucial es que, en Jesucristo, Dios vino a la tierra y sufrió con él para nosotros sacrificialmente, y eso es mucho más reconfortante que la idea de que Dios es remoto y no está involucrado. La cruz también prueba que, a pesar de toda la inescrutabilidad, Dios es por nosotros. La tercera doctrina es que a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz, podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Eso es mucho más reconfortante que los sistemas kármicos de pensamiento. Estamos seguros de que las dificultades de la vida no son el pago de nuestros pecados pasados, ya que Jesús ha pagado por ellos. Como lo enseñó Lutero, el sufrimiento es insoportable si no estás seguro de que Dios es para ti y contigo. La secularidad no puede darte eso, y las religiones que proporcionan la salvación a través de la virtud y las buenas obras tampoco pueden darlo. La cuarta gran doctrina es la de la resurrección corporal de entre los muertos para todos los que creen. Esto completa el espectro de nuestras alegrías y consuelos. Uno de los deseos más profundos del corazón humano es el amor sin separación. Huelga decir que la perspectiva de la resurrección es mucho más reconfortante que las creencias de que la muerte te lleva a la nada o a una sustancia espiritual impersonal. La resurrección va más allá de la promesa de una vida después de la muerte etérea incorpórea. Recuperamos nuestros cuerpos, en un estado de belleza y poder que no podemos imaginar hoy. El cuerpo de resurrección de Jesús era corpóreo, podía ser tocado y abrazado, y él comía alimentos. Y, sin embargo, pasó a través de puertas cerradas y podría desaparecer. Esta es una existencia material, pero una más allá de los límites de nuestra imaginación. La idea del cielo puede ser un consuelo para el sufrimiento, una compensación por la vida que hemos perdido. Pero la resurrección no es solo consuelo, es restauración. Recuperamos todo, el amor, los seres queridos, los bienes, las bellezas de esta vida, pero en grados nuevos e inimaginables de gloria, alegría y fuerza. Es una inversión de la aparente irreversibilidad de la pérdida de la que habla Luke Ferry. Si uno no encuentra consuelo en estas doctrinas cristianas, entonces creo que la total incredulidad en Dios es una mejor preparación para la tragedia que la creencia reducida y secularizada en Dios, que es tan común en nuestro mundo occidental. Muchas personas hoy creen en Dios y pueden ir a la iglesia, pero si les preguntas si están seguros de su salvación y aceptación con Dios, o si la idea de la muerte sacrificial de Jesús en la cruz es real y profundamente conmovedora para ellos, o si están convencidos de la resurrección corporal de Jesús y los creyentes, es probable que obtengas una respuesta negativa, o solo una mirada fija. El marco inmanente de la cultura occidental debilita la creencia intelectual en Dios y hace que la certeza del corazón sea aún más difícil de lograr. Pero este cristianismo parcial o teísmo es mucho más difícil de soportar frente a un sufrimiento horrendo que el ateísmo. Como Taylor nos ha mostrado, el mal natural ofende a aquellos que creen en un Dios que existe para nosotros, y confunde a aquellos que no creen que todos somos pecadores, que necesitan la salvación por pura gracia. La escritora atenea Susan Jacobi escribió en The New York Times que, cuando veo personas sin hogar tiritando tras una tormenta mortal, cuando los medios de comunicación me acercan casi obscenamente al dolor puro de los padres despojados, no tengo que preguntar, como todas las personas de fe deben, por qué un Dios todopoderoso y bueno permite que sucedan tales cosas. Ella tiene razón, por supuesto, en un nivel. Si no crees en Dios en absoluto, no tienes problemas con la pregunta de por qué la vida es tan injusta. Simplemente es lidiar con eso. Pero tampoco tienes ninguna de las comodidades y alegrías poderosas que la creencia cristiana puede darte. Jacobi dice que el ateísmo te hace libre de lo que se conoce como el problema de la sodomía, y no necesita cuadrar cosas terribles en esta vida con un Señor invisible en la próxima. Pero como hemos visto en la escritura del filósofo Charles Taylor, el problema de la teodicea es en gran medida producto no de una fuerte creencia en Dios y el pecado, sino de una forma más débil de creencia. Es a medida que crecemos a nuestros propios ojos, menos dependientes de la gracia y revelación de Dios,
y más seguros de que entendemos cómo funciona el universo y cómo debe ir la historia para que el problema del mal se vuelva tan intolerable. Y es solo cuando Dios se vuelve más remoto, un Dios que es completamente amoroso solo en lo abstracto, no en el sentido de haber sufrido y muerto por nosotros para rescatarnos del mal, que parece insoportablemente insensible frente al dolor. En resumen, el teísmo sin certeza de salvación o resurrección es mucho más desilusionante en medio del dolor que el ateísmo. Cuando se sufre, creer en Dios escasamente o en abstracto es peor que no creer en Dios en absoluto.